Hoy estaremos viendo un capítulo, más bien un capítulo que me habla de una alabanza, una acción de gracias, quizás cambiándole un poquito porque todo lo que hemos estado viendo durante estas semanas de los salmos ha sido momentos difíciles, momentos de clamor, de súplica, porque David está buscando a Dios, porque sus enemigos se han levantado, porque sus enemigos quieren acabar con su vida, están a punto de acabar con él. Y todo lo que hemos estado viendo semana tras semana es cómo Dios, cómo David puede confiar en Dios en medio de la prueba. Y es lo que Dios nos ha estado hablando, a confiar, a depender, a descansar completamente en Dios en medio de la prueba y saber que Dios sale en todo momento por nosotros. Hoy estaremos viendo el capítulo 18. Vamos a ver solamente un capítulo, que es el capítulo 18. Este es uno de los salmos largos que hay. Hay 4 salmos que son largos, ¿sí? El más largo, todos sabemos cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el salmo más largo? El 119. Pero este es uno de los salmos largos. Está el 18, el 78, el 89, bueno, y el 119. Son de los salmos más largos en el cual vamos a estar viendo durante todo este tiempo, ¿verdad? Es el salmo más largo del primer libro. ¿Se acuerdan que dijimos que el libro de Salmos se dividía en 5 libros? Bueno, en el primer libro, este es el salmo más largo. Este salmo es una copia o una réplica de Segunda de Samuel, capítulo 22. Si ustedes van al libro de Samuel, ¿se acuerdan cuando ya estudiamos o vimos el libro de Samuel? En Segunda de Samuel, capítulo 22, si ustedes van allá, se van a dar cuenta de que es el mismo salmo que se está mencionando. Y este es un cántico que David expresaba de gratitud. Incluso este es uno de los títulos más largos. Ahí en el Salmo 18, en la parte de arriba viene el título en relación al salmo. Y es un salmo también, más bien un título que es muy largo. Dice así: al músico principal, salmo de David, ya sabemos quién lo está escribiendo, siervo de Jehová. Interesante, dice, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, es una canción, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. Entonces me pone en qué momento está este salmo. Es el momento en que me dice que Dios libró a David de todos sus ¿qué? Enemigos. Interesante. Es que podemos resaltar, Saúl no es considerado, o David no lo considera como uno de sus enemigos. Porque si hubiera sido así, hubiera dicho el día que Jehová lo libró de todos sus enemigos, y ahí hubiera quedado. Pero interesante que David sabía que Saúl era el ungido de Jehová. Y aunque Saúl quería acabar con su vida, y aunque Saúl quería dañar y trató de dañar a David varias veces, David nunca tuvo un corazón de hacer algo malo contra Saúl, porque sabía que era el ungido de Jehová. Y creo que eso es importante porque refuerza todo lo que hemos visto. En David no está el deseo de vengarse, en David no está el deseo de hacer mal, sino que su corazón, lo vimos la semana, el domingo, que incluso le dijo a Dios: Dios, prueba mi corazón, examíname, porque David tiene un corazón íntegro delante de Dios y simplemente está haciendo su voluntad. Me gustaría que oráramos para empezar a leer y ver lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Dios, te doy gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Habla nuestras vidas, toma el lugar, toma el poder de tu Espíritu Santo para que a través de esta lectura tú puedas transformar, hablar, enseñar, redarguir, corregir cada parte de nuestro corazón. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer los primeros 3 versículos. Dice así:
Salmo 18:1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En esta primera parte de este salmo, este cántico empieza con una alabanza y una adoración, una exaltación a Dios por lo que Él es. Algo que tenemos que resaltar es la primera frase o las primeras dos palabras que viene en el versículo 1, que dice: te amo. Y le dice: ¿a quién? Oh Jehová. Interesante, porque esta palabra te amo creo que es la única ocasión en que David se expresa de esa manera en los salmos. Esta frase de te amo no es algo tan habitual y tan común. Es David siendo un guerrero, es David siendo un hombre de guerra, es David siendo alguien que está al frente de una batalla, pero en un momento tan especial abre su corazón y le expresa a Dios que le ama. Interesante, porque David, si recordamos tantito su historia, David fue sacado del redil, ¿sí?, y ungido como futuro rey, y vivió aproximadamente 20 años, de 15 a 20 años, como un fugitivo. Y Dios lo ha llamado, Dios lo ha ungido, y desde el momento en que Dios lo llamó y lo ungió, su vida cambió por completo. Fue un hombre que lo perdió todo, porque desde el momento en que él fue ungido y tuvo que huir del rey, perdió su seguridad, perdió su juventud, perdió su familia. No vemos que su familia esté con él o él con su familia en todo momento. Perdió quizás su propósito, su carrera que él quería hacer, perdió sus derechos, ¿sí?, perdió todas las comodidades. Quizás ni un lugar donde dormir, ni un lugar donde ni ir al baño. Y en todo momento su vida estaba en peligro. Quisieron matarlo, quisieron acabar con él, y pudiéramos escuchar a un David frustrado y enojado, y quizás estar pensando y diciendo: Dios, ¿para esto me llamaste? ¿Para esto me has escogido? O pudimos haber escuchado también quizás David decir: vaya, hasta aquí un día vienes y me ayudas y me libras, porque esta bronca es tuya, no es mía. O yo no quise estar aquí, o yo no escogí ser el rey. Sin embargo, bien interesante que David no tiene una actitud como esta. Al contrario, su expresión para con Dios, a pesar de lo que está pasando en su vida, ¿cuál es? Te amo, oh Jehová. Y creo que tendríamos nosotros que aprender esto, porque yo no sé qué estés pasando en tu vida. Yo no sé qué Dios ha permitido que tú estés enfrentando. Y muchas veces llegamos a quejarnos y a decirle a Dios: ¿pero por qué? Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, ya estoy cansado, ya no puedo más. Pero creo que si hay algo que debería de salir de nuestro corazón, la Biblia me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué tiene que brotar de nuestra boca? Precisamente tiene que brotar ese amor para con Dios. Nosotros deberíamos de estar todo momento diciéndole a Dios que le amamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos viendo a David, que lo sacó del redil y tiene un propósito. Dios nos ha sacado de la muerte espiritual, de nuestra condición de pecado, y estábamos perdidos completamente sin Dios. Hoy somos sus hijos. Y aunque pasamos por momentos difíciles y momentos de prueba, en nuestro corazón tendría que haber en todo momento un te amo, oh Dios. Te amo, Dios. En la mañana te amo, Dios. En la tarde te amo, Dios. En la noche te amo, oh Dios. Y no simplemente como una frase que sale por costumbre, sino realmente algo que pueda brotar en nuestro corazón. Yo no sé cuántas veces a Dios le dices te amo, porque es más fácil decirle a Dios: ayúdame, socórreme, provéeme, cuídame, líbrame. Y quizás mis oraciones en todo momento es: Dios, sé mi socorro, Dios, sé mi ayuda, Dios, provéeme.
En vez de que nuestro corazón tiene que ser como el de David, que a pesar de lo que puedas estar enfrentando y pasando, lo que tiene que haber dentro de ti es ese te amo, esa expresión de amor. Cuando David empieza en estos primeros versículos, pareciera que David está diciéndole a Dios te amo, y nos dice por qué. Que lo que Dios ha sido me hace entender que realmente David tiene una relación importantísima con Dios, porque dice te amo, Jehová, y le dice fortaleza mía. Hay 9 cosas que David expresa en estos 2 versículos de lo que Dios es para él. Lo primero que le dice es fortaleza mía. Creo que David puede entender que en el momento más difícil, si alguien le puede ayudar a seguir adelante, ¿quién es? Dios. Por eso él dice, tú eres mi fortaleza, el que me das esa fuerza para seguir. Y luego le dice, Jehová, roca mía. Una roca es un lugar donde puedes refugiarte, un lugar donde te cubres de la sombra, un lugar donde puedes incluso defenderte. Jehová dice, y castillo mío, un lugar de habitar, un lugar donde puede protegerse, guardarse. Incluso dice, y mi libertador, aquel que lo ha librado en todo momento, aun cuando quieren acabar con su vida. Claro que David tiene razón por la cual decirle a Dios, te amo, tú me has fortalecido, tú me has guardado, tú me has protegido y aún me has libertado. No termina ahí, sino que dice, y eres Dios mío. Y eso me habla de esa relación que Dios tenía, o David tenía con Dios. No sabía que no solamente era un Dios más, ni un Dios poderoso, sino habla de una pertenencia. Eres mi Dios. En ti puedo confiar, en ti puedo descansar, en ti puedo seguir adelante. Y otra vez vuelve a repetir, fortaleza mía. Es diferente a la primera. Este es a quien que le da la fuerza de seguir adelante. Y luego dice, en él confiaré, porque es mi escudo, un lugar donde él puede refugiarse. Dice, y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. 9 cosas que David pareciera que está levantando un cántico, como cuando de repente nosotros oramos y decimos, Dios grande, fuerte, poderoso, eterno, y empezamos a expresar la gratitud que tenemos, mi ayudador, mi proveedor, mi sanador, mi libertador. Es lo mismo que David está diciendo, y en estos primeros versículos está expresando esa gratitud y ese amor de lo que Dios es para él. Tanto así que todo esto ha sido Dios, que David dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David sabe quién es Dios. David sabe quién es su Dios. Y sabe una vez más que en el momento de prueba y dificultad, él puede invocar a Dios y Dios le puede ayudar y lo puede librar de cualquier situación en la que esté pasando. Les dije, casi 20 años pasó David, quizás desde que empezó en un proceso, quizás hasta el momento en que entona este canto o escribe este canto o celebra con este canto. Y es interesante porque muchas veces nosotros queremos que Dios actúe a la primera, y si no actúa nos queremos desanimar. Pero tengo que aprender que Dios tiene los tiempos precisos y perfectos para cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que haber en nuestra boca? Tiene que haber alabanza de gratitud por lo que Dios ha hecho. Vamos a ir leyendo verso a verso y vamos a ir pasando por secciones, porque David va a empezar a mencionarnos qué es lo que había en su vida, qué es lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha actuado y cómo Dios lo ha librado. Dice en el versículo 4, dice, porque esto es lo que David estaba pasando, dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. O sea, la vida de David estaba en peligro.
sentenciado o estaba amenazado de muerte. Y interesante porque aún David dice, como un torrente de perversidad me atemorizaron, había temor en su vida. Dice, ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y en el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Algo que David sabe y que podemos aprender también nosotros es que cada vez que nosotros levantemos una oración, un clamor a nuestro Dios, Él siempre nos escucha. No podemos quizás pensar que podemos orar y que Dios no nos escuche. O que Dios dice, ahorita estoy ocupado, después veo cómo te puedo atender, o ahorita estoy atendiendo otro problema de otra persona. Sino David tiene la seguridad, y yo tengo que aprender a tener esa seguridad, que en nuestro dolor, en nuestra angustia, nosotros podemos invocar ¿a quién? A Dios. Tenemos que clamar, o podemos clamar a Él sabiendo que Él escucha nuestra voz en todo momento. Dice ahí, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Durante todos los salmos que hemos estado viendo, nos lleva al punto de orar, nos lleva al punto de interceder, de clamar a Dios y saber que Dios nos escucha en todo momento. Y te digo algo, esto no es algo que tú puedas decir, ay, no lo sabía. No es algo que nunca hubieras escuchado, sino esto es algo que ya conoces, pero que es necesario que en el momento de tu dificultad aprendas a ir ¿a quién? A Dios. Y que puedas clamar, que puedas invocar su nombre sabiendo que Él va a estar atento a la oración de cada uno de nosotros. A partir del versículo 7 hasta el versículo 15, David expresa qué fue lo que Dios hizo cuando él oró. Interesante porque lo que vamos a leer no viene registrado en ninguna parte, pero para David Dios actuó de esta manera al responder a su oración, al clamor que él estaba teniendo en su angustia. Dice el versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Para David, Dios empezó a actuar simplemente cuando Dios escuchó la oración. Cuando Dios escuchó el clamor, Dios empieza a actuar de una manera, y todo esto me habla de una manera sobrenatural. Porque dice David, la tierra fue conmovida, se sembraron los montes, se estremecieron simplemente porque se indignó él, o se indignó Jehová, o se enojó Jehová. Dice así, humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor. Carbones por él fueron encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Algunos consideran que aquí hace referencia a que Dios actuó de una manera rápida en el momento preciso. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Dios está haciendo su obra. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Interesante esta última frase, porque está hablando de algo sobrenatural David que Dios ha hecho, que hace. Interesante porque habla de que hay terremotos, se siembra, se mueven las aguas, hay oscuridad, hay tinieblas, hay luz, ¿sí? Hay carbones encendidos, granizo, su voz hizo que tronara los cielos, algo impresionante. Pero al final dice, solamente fue
por el soplo del aliento de tu nariz. Yo pensaba hacerle, ¿verdad?, para saber que es como que el aliento, pero no es la boca, sino es la nariz. Así que todos háganle, ¿verdad? Entonces, pareciera que simplemente es, Dios hizo eso y todo pasó de una manera sobrenatural. Lo que está haciendo David es exaltando la grandeza de nuestro Dios. Y muchas veces nosotros no vemos ni sabemos lo que está sucediendo, lo que Dios hace. ¿Se acuerdan la historia de Eliseo, no? Que estaban todos sitiados y que estaba él con su paje y que le decía que ya estaban todos perdidos y todo. Y Dios le había mostrado a Eliseo que había gente de a caballo alrededor y todo. Y oró Eliseo y le dijo, permite que él vea lo que hay realmente. Que alrededor del campamento había gente de a caballo para defender. Esto me habla, Dios hace en lo espiritual cosas sobrenaturales, impresionantes, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero que Dios lo hace por su poder, por su gloria y por su majestad. La Biblia me enseña que la oración del justo puede mucho. La Biblia me enseña que en la oración de Dios hay poder, que Dios responde a nuestra petición, a nuestra oración. Y tenemos que entender que en nuestra necesidad, en nuestra angustia, yo tengo que clamar a Dios, porque Él puede hacer que lo sobrenatural sea real, o sea visible, o pueda ser mostrado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, no? Que oramos y que Dios de una manera sobrenatural hace que las cosas sucedan. Al Dios que David está cantando, al Dios que David está exaltando en este momento, sabe que es un Dios grande y poderoso, en el cual por eso a Él le invoca. Por eso dice, al que es digno de ser alabado. Cuando yo voy a Dios, tengo que aprender a cantar, o tengo que aprender a orar, tengo que aprender a celebrar, sabiendo el Dios que es en nuestras vidas. A veces, aún como cristianos, nos falta mucho entender la grandeza de nuestro Dios. David dice, Él los dispersó, Él los destruyó, y todo lo hizo simplemente con el aliento de su nariz. Entonces, ¿te imaginas lo que Dios puede hacer? Si esto, imagínate, ¿qué sentiríamos si estuviéramos de repente aquí y empezáramos a escuchar o a sentir que todo esto empieza a temblar y se empieza a oscurecer, o empieza de repente a cambiar y empieza a caer fuego y granizo y todo, y empezamos a ver aguas y viento y cosas poderosas? ¿Cómo estaríamos nosotros? Quizás asustados, angustiados, porque es algo sobrenatural que nunca hemos visto. El poder de Dios es mucho más grande que cualquier situación que pudiéramos nosotros enfrentar y pasar. Por eso tengo que aprender a confiar como David ha confiado. Verso 16. Ahora David, dentro de este cántico, y no solamente habla de la grandeza, ahora va a mostrar lo que Dios hizo. Dice así: Dios se envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Entonces David empieza a mencionar que todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué ha hecho Dios con David? Dice en el versículo 16, Él me tomó. ¿Qué más hizo? Él me sacó. En verso 17 dice, me libró de mi poderoso enemigo. Aun cuando los enemigos lo asaltaron en su tiempo de quebranto, dice, en Jehová fue mi apoyo. Me sacó del lugar espacioso. ¿Se acuerdan que hablamos hace unas semanas? Que cuando hablamos de algo estrecho, es como cuando uno está tan desesperado, angustiado, que a veces ya no puede uno más, y que muchas veces la gente dice, necesito salirme a caminar un ratito. Me siento tan oprimido, tan estrecho, tan apretado, que necesito aire, necesito salir. Entonces lo que hace Dios es sacarlo de ahí y poner un lugar espacioso, quitarle de esa
de esa situación que está enfrentando. Incluso dice ahí, me libró, y esto lo pueden subrayar, porque se agradó de mí. La pregunta podría ser, ¿por qué crees que Dios se agradó de David? Creo que la respuesta está en las primeras palabras que vimos en el capítulo 18. Dios se agradó en David porque lo amaba, porque David tenía su confianza en él, porque David había puesto su seguridad, su confianza, su obediencia en todo. Yo no sé cuánto nosotros aguantaríamos, 20 años siendo perseguidos, 20 años perdiendo todo lo que teníamos, nuestra casa, nuestra familia, nuestros recursos, todo, porque Dios se le ocurrió simplemente. Y aún así tenía un corazón grande para decirle a Dios, te amo. Creo que esto me muestra la actitud que tiene que haber en nuestros corazones. Cuando uno está agradecido, cuando uno ama a Dios, cuando uno confía en Él, claro que Dios siempre va a estar ahí en todo momento. Versículo 20. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Muy probablemente David está hablando en este momento cómo puede estar bien delante de Dios después de haber ofrecido sacrificios a Jehová, y que ofrece un sacrificio en el cual delante de Dios está siendo aceptado, y eso le ha traído esa limpieza. Tanto así que David empieza a decir, me ha premiado a mi justicia, conforme a mi justicia. Claro, porque ha obedecido, lo ha guardado en sus caminos. Y dice David, porque yo no me aparté impíamente. Incluso dice en el verso 23, fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Al final dice, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. David estaba perfecto o recto delante de Dios, y eso podía ver cómo Dios lo podía guardar. En nuestros días, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, ¿nosotros somos justos o no somos justos delante de Dios? ¿Somos justos a través de quién? A través de Jesucristo. Entonces, a través de esa justicia que Dios ha puesto en nosotros, Jesús ha puesto en nosotros, yo puedo estar convencido, seguro de que Dios nos va a premiar conforme a la justicia que hemos recibido. Dios nos va a guardar. Por eso la oración del Padre Nuestro es, y líbranos del mal, ¿no? Y Dios nos va a guardar, y Dios nos va a apartar para Él, porque nosotros tenemos que vivimos una rectitud, no por mis obras. Eso es interesante, esto no es por mis obras, sino esto es por lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios actuara conforme a nuestras obras, nosotros estaríamos perdidos. Porque nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero la justicia que nosotros tenemos no es por lo que yo o tú haces, sino por lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Y esa justicia me da una seguridad de que Él me escucha. Esa justicia me da una seguridad de que Él me oye y me ayuda en cualquier situación, en cualquier necesidad y en cualquier problema. Que puedo estar recto delante de sus ojos. Y me hace entender, y todo esto se llama gracia, porque si no hubiéramos recibido esta gracia de parte de Dios, nosotros estaríamos perdidos. Mira lo que dice en el versículo 25, porque aquí David empieza a decir cómo es Dios. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y esto es interesante, porque yo pudiera preguntarte el día de hoy, ¿qué tan misericordioso eres tú para con los demás? Y el Salmo me ayuda a entender que Dios es un Dios de misericordia. Me dice en Romanos
grande en misericordia, ¿cierto? Y ese que es grande en misericordia se muestra misericordioso para los demás. Y luego me dice cómo es Dios recto para con los hombres, para con el hombre íntegro. O sea, Dios es recto. Limpio te mostrarás para con el limpio. Dice, y severo serás para con el perverso. Esto me llama mucho la atención. Yo lo subrayé. ¿Por qué? Porque me hace entender que el Dios que yo tengo es bueno, grande y misericordioso, pero es santo, justo y perfecto, y con Él no podemos estar viviendo en el pecado. Yo no puedo estar diciendo que soy un hijo de Dios, pensando que soy salvo. Bueno, puedo ser salvo, pero viviendo una vida de pecado y pensando de que Dios no va a actuar. Por eso la Biblia me enseña que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esto nos enseña a nosotros. Él es misericordioso, si tú eres misericordioso, claro. Él es recto, si tú eres íntegro. Él es limpio para los que son limpios, pero es severo para aquellos que son perversos. Dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Otra vez, un corazón contrito y humillado Dios nunca rechaza ni desprecia, pero a los soberbios los va a desechar. Dices, tú enciendes mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aún en momentos difíciles, la palabra de Jehová es lámpara, es luz a nuestros pies, a nuestra vida, y Él me guía. Por eso es importante estudiar la palabra, porque Él puede quitar a través de su palabra esas tinieblas. Dice, contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Incluso hay un canto, ¿verdad? Con mi Dios asaltaré los muros, algo así, ¿verdad? Bueno, yo no canto, pero por ahí va. Pero lo que hace David precisamente es eso. Es estar diciendo en quién tiene su confianza. Interesante. David es un hombre de guerra. David es un hombre que cuando se ha enfrentado a animales, osos, leones, los ha podido con ellos. La historia me habla que se ha levantado y se ha peleado contra un gigante que es Goliat, y ha podido con ellos. Y David podía haberse sentido fuerte, capaz, y decirle a Dios, Dios, pues el día que tú me digas, tú dime y yo voy y me los echo y yo acabo con ellos. ¿Qué me van a durar a mí esos enemigos si yo puedo más? Pero lo que hemos visto que David dice, aún yo me he atemorizado, aún en esos momentos difíciles, pero tú eres el que actúas, tú eres la fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi ayuda. Dice, y contigo yo voy a poder desbaratar cualquier ejército. Contigo voy a brincar cualquier muro que quizás quiera detenernos. David sabe que su confianza, su poder y su seguridad está en Dios. Y creo que para nosotros eso es importante, porque muchas veces queremos vivir la vida a nuestra manera y pensando que mi capacidad, mi carrera, mis recursos, mis habilidades, incluso a veces mi conocimiento me va a sacar adelante, cuando yo tengo que aprender la misma manera en que David está diciendo, contigo, porque fuera de ti nada soy, fuera de ti no podré ser nada. Dice, contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, o sea, pasada por fuego, refinada, pura, santa, perfecta y que permanece para siempre. Incluso dice David, escudo es a todos los que en él esperan. Y creo que esto me habla de esa esperanza que David tenía. David tiene una esperanza completamente ¿en quién? En Dios. Sabe que Él es la esperanza de a todos los afligidos, a todos los que tienen problemas, a todos los que están angustiados, a todos los que están desesperados. Aquel que no encuentra una salida tiene que aprender que Jehová es el escudo a todos los que en Él esperan. Tanto así que dice David, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios
ese es otro canto, es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me dices asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. David llega al punto donde está diciendo en este canto, está expresando es, ¿quién es Dios sino solo Jehová? Porque no solamente lo pueden escuchar el pueblo, sino cualquier nación. Las naciones están llenas de dioses. Incluso el pueblo de Israel muchas veces va a caer en idolatría. Y lo que está haciendo David simplemente es declarando que no hay Dios fuera de nuestro Dios. Incluso dice David, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En otras palabras es, ¿quién crees que puede ayudarte aparte de Dios? ¿Quién puede defenderte? ¿Quién puede protegerte? ¿Quién puede dar esa sombra, esa necesidad que tienes? ¿Quién puede proveer todo lo que tienes o lo que necesitas más bien? Porque es Dios el que dice, el que te ciñe de poder. Incluso me gusta que dice en el 33, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Han visto esas imágenes donde de repente donde hay unos peñascos bien altos y que hay un voladero y en medio del peñasco ahí hay una cabrita o un venado ahí parado, ¿verdad? Y de repente dices, ¿cómo es posible que tienen pezuñas, ¿verdad? Que no tienen algo que agarrarse? ¿Cómo es posible que ellos estén parados en medio de esa roca si no se ve camino? Y quién sabe cómo le hicieron para estar ahí y quién sabe cómo van a salir. Me hace entender eso, que Dios es el que hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Aún en ese peligro, Dios permite que puedas estar firme en cualquier situación. Dice en el verso 35 al final, y tu benignidad me ha engrandecido. Una vez más, vemos a David diciendo que Dios es bueno y que lo ha engrandecido a pesar de lo que está pasando. Otra vez ha perdido su casa, ha perdido su familia, ha perdido todo, comodidades, está huyendo, está escondiéndose, duerme en cuevas, duerme en el piso, duerme en diferentes, en peligros y todo. ¿Y saben cuál es la expresión de David? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y muchas veces nos falta eso a nosotros. Nos quejamos y a veces no vemos en nuestros problemas que Dios ha sido bueno. Y tenemos que aprender a ver la benignidad de Dios aún en medio de nuestros problemas. David sigue diciendo en este canto, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Interesante, porque otra vez, aunque David está diciendo, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos, David dice en el 39, pues me ceñiste de fuerza para la pelea, si no, no lo hubiera logrado. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, tú lo hiciste. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Algo diferente que tenemos que entender es que en esta ocasión David, al estar, incluso cuando es rey, Dios lo va a llevar a pelear contra otras naciones. Y tenía que pelear y tenía que acabar con el enemigo. Incluso la razón por la cual Dios desechó a Saúl es porque Dios le había dicho a Saúl que acabara con toda aquella ciudad, ¿sí? Con los de Acab. ¿Y qué hizo Saúl? No obedeció. Él vio que había cosas buenas y lo guardó y no obedeció. Y esa desobediencia hizo que Dios lo desechara. Entonces, Dios, para el pueblo de Israel,
Los llamaba a pelear, para conquistar, para destruir al enemigo, para destruir a los dioses. Y lo que está haciendo David simplemente es: yo he vencido porque tú me has mandado y porque tú me has dado la victoria. Yo he ido a pelear sobre todos los enemigos y los he derrotado. Esos que se han levantado contra mí, cada uno de ellos los he destruido porque tú me has dicho. Incluso si llegan a invocar a Jehová, no lo oyeron porque tú estás cumpliendo tu propósito. Entonces, eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque no podemos agarrar este capítulo para pensar que yo también tengo que pelear contra los que me están dañando. El domingo lo estábamos viendo, ¿no? Si de repente me dañan en mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, no sé, yo no debo de actuar como aquí, pues me voy a levantar, Dios dame poder para pelear, para destruirlos, para acabar con ellos. Ese no es el plan que Dios quiere. Para David había un propósito y por eso David está celebrando cómo Dios fue fiel en lo que ha pedido. Pero David ha sido íntegro porque ha hecho solamente lo que Dios le ha mandado. Verso 42 dice: y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Lo que hace David simplemente es ver cómo Dios ha cumplido su propósito en él, aunque él no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Que otros incluso se han sometido simplemente porque Dios así lo quiso. Y la última parte del versículo 46 al 50 es como la terminación de este cántico de alabanza, de gratitud, así como los primeros 3 versículos donde habla de la grandeza de Dios, que es su escudo, su libertador, su roca y castillo y todo. Bueno, ahora termina una vez más hablando de esa grandeza, de lo que Dios es en su vida. Dice: viva Jehová y bendita sea mi roca, que enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Lo que hace David simplemente es, otra vez es: viva Jehová, Él sea bendito, que sea enaltecido, engrandecido el Dios de nuestra salvación, por lo que Dios ha hecho. Y lo que David dice: Dios me ha vengado, Dios me ha librado, Dios me ha librado del violento. Por eso yo lo confesaré delante de las naciones y cantaré a su nombre. Para el día de hoy nosotros deberíamos de cantar y celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si yo te preguntara el día de hoy, dime algo que Dios haya hecho en tu vida, en el cual Dios es digno de ser alabado, exaltado y bendecido con nuestra voz. ¿Qué ha hecho Dios? Muchas cosas. ¿Qué cosas? Nos ha rescatado. ¿Qué más? Nos ha dado misericordia. Nos ha perdonado. ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho en tu vida? No nos deja solo. Bien. ¿Qué más? Nos transforma. Nos ha restaurado. Cambia nuestra vida. Claro que sí. ¿Qué más? Nos muestra su amor. Nos salva. Nos limpia. Nos transforma. Nos justifica. Nos santifica. Nos provee. Nos defiende. Nos ayuda. Es nuestro pronto auxilio. Está con nosotros. Nos da su presencia. Nos da una herencia. Nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos consuela. Nos fortalece. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos cuida. ¿Qué tengo que hacer? Yo debería, como David, de declarar la grandeza de nuestro Dios. Para David cantaba de la salvación que Dios le hizo porque lo querían matar.
porque los enemigos querían destruirlo. Lo veíamos el domingo, porque como leones agazapados, listos para atacar, se encontraban rodeados de muerte, y en medio de eso Dios lo ha libertado. ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Nosotros deberíamos de cantar y celebrar la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué? Por lo bueno que ha sido con nosotros. Deberíamos nosotros decir simplemente: te amo, Dios, porque Él nos amó a nosotros. La Biblia nos enseña que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él puso su mirada en nosotros. Si somos salvos es porque Él nos escogió, porque Él quiere que nosotros seamos restaurados a su imagen, a su semejanza. Nunca no me ha dejado. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos y nos levanta? ¿Cuántas veces hemos tenido necesidad económica y ha estado ahí Dios? ¿Cuántas veces hemos llorado porque nos pasa algo y Dios nos ha fortalecido? ¿Cuántas veces hemos llorado porque hemos perdido un ser querido y Dios ahí está para consolarnos y fortalecernos en medio de la prueba y la dificultad? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Cantar, alabarle, bendecirle, exaltarle. David decía: yo confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Incluso dice: por tanto, o sea, por lo bueno que Dios ha hecho, por cuanto me ha librado, yo tengo que confesarte, yo tengo que cantarte, yo tengo que alabar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que cantar: grandes son sus maravillas. Tenemos que hablar de la grandeza, el poder de nuestro Dios. Incluso dice David al final, en el versículo 50: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. David sabe que Dios es bueno y Él es el que da la victoria. La Biblia me enseña que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y tengo que aprender a confiar completamente en Él. Ahora, yo quiero terminar de esta manera, porque David me habla de lo que estuvo enfrentando en esta batalla o en esta guerra. La Biblia me enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y con huestes de maldad de las regiones celestes, ¿no? La Biblia me habla que nosotros tenemos un enemigo. Bueno, son 3 enemigos. Uno de ellos es el diablo, otro es el mundo, otro es nuestra carne. Pero dentro de nuestra carne hay un enemigo que es el pecado. Y tanto el enemigo, Satanás quiere que peque, tanto el mundo me lleva a pecar y tanto mi carne me lleva a pecar. Y quizás es algo que tú has estado luchando con él y ha estado dañando tu vida. Tienes que entender que el pecado rompe tu relación con Dios, que el pecado no te permite que puedas vivir una vida plena en Dios. Incluso ahorita lo leíamos, ¿no? Que Dios es severo con el perverso, que Dios es severo con el pecador. Y uno tiene que entender que solamente Dios puede ayudarte a vencer ese enemigo que es el pecado. E incluso quisiera yo leer en Romanos, vamos para leer Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 15. Pablo, hablando de esa lucha, de ese pecado que mora en él, se expresa de esta manera. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado, igual que a Pablo, que sabemos que hay cosas que ya no debemos de hacer, que es pecado y que no debemos de estar haciéndolo, y estamos de repente como Pablo diciendo: lo que hago no lo entiendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque lo que quiero hacer no hago, que es cambiar, y lo que aborrezco, eso es lo que hago. Verso 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y eso es verdad. O sea, en mi corazón, en mi hombre interior, en mi deseo es hacer lo que a Dios le agrada. En mi corazón está hacer la voluntad de Dios, no es estar volviendo a hacer el pecado y a hacer lo malo. Sin embargo,
caemos otra vez en hacer lo que a Dios no le gusta. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces de repente Pablo está diciendo, hay algo dentro de mí, en mi carne, que es el pecado, y en el cual por más que yo quiero cambiar, no he podido, y lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, y tiene una lucha interna, una lucha que muchas veces nosotros pudiéramos estar enfrentando el día de hoy. ¿Algún pecado? ¿Alguna situación en mi vida que no he podido vencerla? Y que puede ser la mentira, que puede ser inmoralidad, que puede ser idolatría, que puede ser cualquier cosa que de repente se convierte en algo que empieza a querer dañar mi vida. Incluso dice Pablo, miserable de mí. O sea, pobre de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la pregunta es esa, ¿quién? Porque aquí la pregunta no es qué. No es qué, como decir, ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a ir a un lugar, ponte a ayudar a los demás. No es el qué, sino es el quién. Si hay alguien que puede cambiar tu vida y librarte de esa condición de pecado, dice ahí, gracias doy a Dios por nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Si hay alguien que puede cambiar nuestra vida, ¿quién es? Es Jesús, es Dios. El que puede dar esa victoria ante esa lucha que puedes estar enfrentando el día de hoy. Una batalla diaria donde el pecado se levanta contra ti, de inmoralidad, de pecado, de idolatría, de lo que sea, y estás luchando, y por más que quieres, no has podido vencer. Y quizás te encuentras como Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me puede librar? Ya has estado buscando métodos. Y a lo mejor piensas que el ayunar o el ir a la iglesia o el leer te va a cambiar. Y no, todo eso puede ayudarte, pero eso no te puede cambiar. Quien te cambia es Dios, es Jesucristo. Dice, gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si hay alguien que puede librarte de esa condición del pecado que te tiene atado, simplemente es Jesús. No hay otra manera. No es el qué, sino es el quién. Y para poder librarte de esa condición del pecado, tienes que ir a Él. Y quizás hacer lo que David hacía. Cuando tienes un enemigo que parece que te está venciendo, cuando tienes ese enemigo que te está atemorizando y que te ha rodeado, y que muchas veces quizás tú has pensado y has dicho, ya no voy a volver a caer. Y le has dicho a lo mejor a Dios, Dios, te prometo que no te voy a fallar. Te prometo que hoy voy a cambiar. Y mientras tú pienses que tú lo puedes hacer, estamos perdidos. Lo que tienes que hacer es invocar el nombre de Dios en tu angustia y saber que Dios es capaz de mover todas las cosas para dar la victoria que tú necesitas. Porque no es en tus fuerzas, no es en tu poder, es con Dios. Puedes desbaratar cualquier ejército, cualquier enemigo, cualquier batalla, cualquier lucha espiritual, física, emocional que estés pasando o enfrentando tu corazón. Es Él. Vuelvo a decirte, no es una iglesia, no es una religión, no es una persona, es Cristo. Y si necesitas hoy salir de esa condición, si necesitas cambiar tu vida, si necesitas esa victoria, esa celebración que hoy está diciendo, estábamos leyendo en David, que le decía, Dios, te amo porque tú has sido mi escudo, has sido mi fortaleza, has sido mi salvación, has sido mi roca, y todo es Él el que puede ser en esta noche esa roca para ti. Todos tenemos esa necesidad. Todos necesitamos que Dios nos dé esa victoria. La Biblia me dice, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Ese pecado que no has podido dejar.
que está acabando con tu vida. Incluso David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, me sequé. Pero cuando confesé mi pecado, alcancé esa misericordia. Dios te da la victoria, Dios te da la victoria a ti, pero necesitas poner tu confianza en Él. Lo que vimos en el capítulo 18 del Salmo es cómo David clamó, levantó su voz, y lo vimos ahí, y llegó mi clamor delante de los oídos de Dios. Lo que tienes que hacer el día de hoy, si estás batallando y hay un enemigo en tu vida, tienes que clamar delante de Él y pedirle que Él sea el que te dé la salvación o la victoria ante el enemigo que estás